Quiero hablarles sobre el tema de la teología afectiva. Podemos empezar con un pasaje bíblico que nos ayuda a entrar en el tema. ¿Se acuerdan que un día le preguntan a Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y Jesús, ¿qué fue lo que respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El gran teólogo Jonathan Edwards dijo, la religión genuina, en gran medida, consiste de afectos piadosos. Este concepto es un concepto que trabajaron los puritanos. Obviamente ellos lo derivan de las Escrituras, es un concepto netamente bíblico, pero ellos pensaron mucho en estos temas. Los puritanos, sabemos que fueron los pregoneros de la Reforma en Inglaterra en el siglo XVI y XVII. El deseo del puritano era de purificar su iglesia. En ese momento, la iglesia anglicana buscaban de que la doctrina de la sola Escritura tuviera lugar justamente en la vida de su iglesia, de que solamente la iglesia tuviera autoridad en la vida de la iglesia y por lo tanto también en la vida de todos los cristianos. Buscaban una iglesia bíblica, un proyecto que sinceramente se logró en parte, pero no del todo. Pero hicieron lo posible de fomentar un cambio real en la vida de la iglesia anglicana. La mayoría de nosotros, si miramos la historia de nuestras propias iglesias, en este caso yo soy bautista, en Córdoba casi digo, y soy orgulloso de ser bautista, y después uno se pone a pensar y muchas veces uno no es tan orgulloso de ser bautista, pero soy bautista. Y los bautistas en realidad trazan su historia justamente a los puritanos. Salen de ese grupo de hombres buscando una vida eclesiástica pura. Y la mayoría de ustedes, también sus iglesias, al menos que sean luteranos. Los luteranos, la iglesia luterana es una iglesia de la Reforma, pero que no desciende obviamente de la iglesia anglicana y de los puritanos. Pero la mayoría de nosotros, por el hecho de que después el movimiento moderno de misiones surge de ese ambiente, de ese entorno que es producto del movimiento puritano, todos nosotros somos de alguna forma los descendientes de los puritanos. Y ojalá volviéramos a entender el valor que sus escritos, su teología, su pasión por las cosas de Dios tiene para nuestras vidas. Los puritanos eran practicantes del precisionismo. Incluso a veces les decían puritanos que era en realidad una especie de insulto, o les decían precisionistas, que también en boca de sus enemigos también era un insulto. Pero no era una idea absolutamente falsa, o sea, en realidad eran precisionistas. ¿Qué significa eso de que eran precisionistas? Ellos entendían que la Biblia es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, hay que tratarla con cuidado, con precisión. Hay que dividir bien la palabra de Dios. Hay que usar bien la palabra de Dios. Hay que ser exactos en la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, eran precisionistas. Y no estaban conformes con solamente una teología precisa, sino que esa teología la querían llevar a todas las dimensiones de la vida. Entonces, a la vida de la iglesia.
No estaban de acuerdo que la iglesia donde ellos participaban todos los domingos tuviera todavía ciertas prácticas que en realidad eran legado de la iglesia católica. Querían purificar la iglesia porque la Biblia decía que no es así, sino que es así. Hay que ser preciso en nuestra vida eclesiástica. Y de la misma forma llevaban esta precisión doctrinal y su práctica eclesiástica la llevaban a la vida de cada individuo. Querían ser bíblicos en su vida personal, querían ser bíblicos en su espiritualidad, querían ser bíblicos en su conducta diaria. Por ejemplo, para ellos era muy importante entender el día domingo como sábado y vivirlo como sábado, un día apartado para la gloria de Dios. Algo que por ahí para nosotros en nuestros días sería muy bueno estudiar, quizás no aceptar cada detalle de sus ideas, pero nosotros creo que no tomamos en serio el domingo como el día del Señor, como ellos lo tomaban. Para ellos era muy importante. Eran precisionistas. Puede ser muy bueno ser precisionista, pero también existe un peligro. Y es de que cuando empezamos a tratar de ser muy precisos en nuestros conceptos y en nuestra conducta, podemos caer en el error del legalismo o del moralismo. De pensar de por qué tenemos todas las ideas ordenadas y hemos reformado la práctica de la iglesia, nuestra eclesiología, hemos hecho cambios y todo está en orden, entonces que estamos bien. Y porque guardamos el día domingo como sábado y lo hacemos de la forma más correcta, y porque tenemos una confesión de fe y creemos que es la mejor confesión de fe, de empezar a creer de que todas estas cosas que de cierta forma pueden terminar siendo cosas externas, porque tenemos todo esto, estamos bien. Y uno termina cayendo de esa forma, ¿se dan cuenta? En el error de los fariseos. Que los fariseos no era de que no creían la palabra de Dios, no era de que no le daban importancia, los fariseos también eran precisionistas. Uno de los grandes teólogos, Richard Sibbes, que vivió desde el año 1577 hasta el 1635, dijo esto: solo es posible cumplir con el deber ante Dios si se han cambiado los deseos del corazón. No basta una conformidad externa, sino que hace falta un profundo cambio, una profunda transformación interna. Hace falta una revolución radical en nuestras motivaciones. Nos hace falta un corazón nuevo. Los puritanos eran estudiantes científicos del alma. Eran grandes pastores porque estudiaban la motivación humana, estudiaban el corazón, estudiaban la mente, estudiaban la relación entre la vida interior y la vida práctica. Algunos han dicho de los puritanos que eran médicos del alma. Y qué importante tarea, ¿no? Como pastores, como ministros de la palabra, llegar a un entendimiento tan claro de las Escrituras y por medio de las Escrituras un entendimiento del ser humano, de su alma, de cómo funciona el corazón, de que podemos ser justamente médicos del alma. Valdría la pena llegar a este nivel de entendimiento. Por el lado, para ser más efectivos evangelísticamente, si podemos entender lo que está pasando en la vida de aquella persona que aún no lo conoce a Cristo, para ser fieles ministros en la iglesia, para entender qué está pasando con los miembros, qué pasa conmigo mismo,
A mí me es de ayuda si me entiendo, si puedo analizar bíblicamente mis motivaciones, qué es lo que me motiva. En mi propio progreso, mi propia lucha por ser un hombre santo. Entonces ellos tenían una antropología, una forma de entender el hombre que en realidad viene de las Escrituras. Y estudiaban el hombre en 4 distintos estados. Primero en la inocencia, o sea, Adán y Eva antes de su caída. Después el hombre caído. Después el hombre regenerado. Y la última etapa, obviamente, es el hombre glorificado. Entonces ese paradigma les servía para entender el ser humano. John Flavel, en inglés se pronuncia Flavel, John Flavel, dijo esto: el alma es la más asombrosa ejemplar de artesanía divina. O sea, de toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, lo más asombroso es el corazón, el alma. Flavel dijo, un solo alma vale más que todos los cuerpos físicos. Un solo alma vale más que todos los cuerpos del mundo. El alma es una sustancia vital, espiritual, y de aquí su gran valor, inmortal. Según Swinnock, otro teólogo de los puritanos, es donde reside la imagen, el imago de, la imagen divina. Sabemos que hemos sido creados según la imagen de Dios. ¿Dónde reside, dónde yace esa imagen en el ser humano? Y ellos creían de que yacía justamente en el ser interior del ser humano, del hombre. Y entendían el hombre como su alma que consistía de 3 facultades. Interesante, ¿no? Porque si estamos hablando del imago de Dios, el Dios trino, y en el hombre encontramos 3 facultades. 3 facultades que funcionan de una forma absolutamente coherente, de una forma absolutamente sincronizada, y a la vez podemos distinguir una de la otra. Estas 3 facultades son, por empezar, el entendimiento, la mente. Decían que esta facultad era la facultad más noble, la que debía gobernar el entendimiento. Segundo, la voluntad. La voluntad debe obedecer al entendimiento. La voluntad es aquello con lo cual tomamos decisiones, escogemos entre una cosa y otra. Decidimos actuar, decidimos no actuar. La voluntad. Y en tercer lugar, los afectos. O sea, las inclinaciones del alma, algo muy relacionado con las emociones, pero va más allá de las emociones. Habla de la inclinación general de la persona, hacia dónde vamos, qué es lo que deseamos, qué es lo que valoramos, qué es lo que consideramos de sumo valor, qué es lo que nuestro alma rechaza, lo que encontramos repugnante, ofensivo. Las inclinaciones del alma o los afectos. En su inocencia, estas 3 facultades funcionaban en perfecta armonía. Pero ¿qué pasa? Viene el momento de la caída. Entonces hablaban después de la realidad y de la relación de estas 3 facultades en el hombre en su degeneración, o sea, el hombre caído. Decían esto: el pecado desfigura la hermosa criatura. ¿Quién es la hermosa criatura? Nosotros, el hombre.
la cima de la creación divina, desfigurada por el pecado. Zweig decía de que la imagen satánica en la caída, la imagen satánica había quedado estampada sobre estas tres facultades. Lo que debía servir como un espejo de la gloria de Dios, ahora refleja la imagen de Satanás. Ahora en la caída, cada facultad ha quedado corrompida y distorsionada. Y las relaciones entre cada facultad se han desordenado. El orden quedó invertido. Ahora, en vez de que predomine sobre todo el entendimiento, en vez de que el entendimiento tome información, entienda, juzgue de una forma correcta, y en base a eso, la voluntad, obedeciendo a la voluntad, al entendimiento, actúa y los afectos acompañan ese proceso. Ahora todo queda revuelto y los afectos, nuestras emociones y nuestros deseos empiezan a dominar. ¿Y qué pasa cuando dominan los afectos por encima del entendimiento? Deseos corrompidos, gustos ya torcidos. En vez de que nos fascine lo bueno, en vez de que valoremos lo que es santo, lo que es genuinamente hermoso, empezamos a tener un gusto por lo que es vil, por lo que es vulgar, por lo que es en realidad sucio. Entonces nos encontramos en un estado en donde el entendimiento se ha entenebrecido y por lo tanto la voluntad queda esclavizada y los afectos están desordenados y mal dirigidos. El amor, en vez de ser lo que debe ser, algo que nos atrae a lo bueno, nos lleva por caminos que son al final camino de muerte. Nos lleva a la perversión, nos lleva justamente a la adicción y somos esclavizados. Ahora, en ningún momento dejamos de tener libre albedrío. En todo este proceso somos libres de escoger. El problema es de que siendo libres escogemos lo que deseamos y lo que deseamos nunca es lo que le agrada a Dios. Romanos capítulo 3 pone esto por evidencia. Pablo nos dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Se dan cuenta que Pablo está hablando del entendimiento? Ya no entendemos, tenemos el entendimiento entenebrecido, oscurecido. No hay quien entienda y por lo tanto no hay quien anhele las cosas de Dios y no hay quien busque las cosas de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, esa es la voluntad. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria. ¿Dónde nos lleva esto? Nos lleva a la destrucción y a la miseria. Somos libres, absolutamente libres. El problema es de que en nuestra libertad no buscamos las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta una obra divina, hace falta la intervención de Dios. Hay muchos que dicen, yo quiero preservar el libre albedrío. ¿Y saben qué? Se puede preservar. Hay un lugar en el universo
donde todo el mundo ha logrado conservar absolutamente intacto su libre albedrío. ¿Saben dónde es ese lugar? Ese lugar se llama el infierno. Ahí todos son absolutamente libres. Han escogido y ahora están sufriendo las consecuencias de su elección. Entonces, ¿cómo somos salvos? Somos salvos porque Cristo nos libera. Cristo se acerca a nosotros y dulcemente, suavemente, va efectuando un cambio en nosotros. El Espíritu se arrima a nosotros. El Espíritu empieza a obrar. El Espíritu manda su luz y esa luz empieza a revelar primero nuestro pecado. Revela nuestra necesidad de Él. Revela nuestra condición absolutamente perdida. Y también empieza a mostrarnos cuál es la solución. La solución es Cristo. La solución es la salvación que hay por medio de su cruz. Nos indica el camino y sin nunca someternos, nos da una nueva naturaleza. Cambia nuestro corazón de piedra y reemplaza ese corazón de piedra con un corazón vivo, un corazón de carne. Entonces, los puritanos también estudiaban el hombre regenerado. John Flavel decía que la salvación es esto, es cuando primero Cristo nos toma por el Espíritu Santo. Cristo nos toma a nosotros. Hablamos antes de la seguridad. ¿Cómo podemos tener seguridad en nuestra salvación? Y cuando estoy luchando, ¿cómo puedo tener seguridad de que no me he perdido? Porque no depende de mí, sino que depende de algo que ocurrió, que va más allá de mi capacidad, de mi poder. No soy yo el que actué, sino que es el Espíritu Santo que actuó. Cristo se toma de mí por medio de su Espíritu. Yo respondo por fe. Porque Cristo se ha tomado de mí por su Espíritu, entonces respondo por fe. ¿Qué es lo que dice Jesús en el capítulo 6 de Juan? Dice, nadie puede venir a mí si el Espíritu no lo atrae, si Dios no lo atrae. Dios hace justamente eso. Dios hace posible de que vengamos a Él. Él nos atrae. Nuestro entendimiento se ilumina. Nuestros afectos comienzan a amarlo. Y nuestra voluntad, por lo tanto, porque ahora lo amamos, nuestra voluntad se abraza de Él. Los puritanos decían que todo esto se produce con un sentido de deleite que nos va conquistando. Hablaban de una dulzura eficaz. Dos frases en latín, la primera, gracia eficaz. Y la segunda, delectio victris. La idea del delectio victris es de un deleite que gana la victoria, un deleite que conquista. Somos conquistados por un deleite divino. Empezamos a percibir las cosas de otra forma. Antes Jesús nos parecía aburrido quizás. Antes Jesús incluso sentíamos rechazo por Él y por sus cosas. Veíamos en Jesús una limitación de nuestra libertad. Y de repente empezamos a entenderlo a Jesús como lo más hermoso, lo más deseable, como lo que queremos tener para nosotros mismos. Somos atraídos dulcemente por su Espíritu. Y esa dulzura, ese deleite nos conquista.
Mano en mano con eso es la gracia eficaz. Una efectiva gracia, una gracia que produce un cambio. Una gracia que no es simplemente de que se abrió la puerta de la oportunidad, sino que Jesús mismo vino en busca de nosotros. Es gracia eficaz. Es el pastor que, habiendo perdido una oveja, fue en busca de aquella oveja, o sea, nosotros. Es la gracia eficaz. Nosotros, si somos reformados, calvinistas, por ahí podemos caer en el error de tomar la gracia simplemente como un concepto teológico, un concepto técnico. Y si hacemos eso, perdemos el sentido de lo que es la gracia en realidad. La gracia, por empezar, es una generosidad que no podemos comprender, una gracia que no tiene fin, que no tiene fondo. Es gracia que da y da y da. Y cuando creemos de que no puede haber más gracia, de que no hay más para dar, sigue dando y siempre hay más. Es una fuente que brota constantemente y nunca, nunca, nunca termina de brotar. Una fuente de amor que nos inunde. Y es también hermosura. Es hermosura. Juan capítulo 1. Juan, hablando de la llegada del Mesías, del Hijo de Dios al mundo, decía: en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba en el principio, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y dice más abajo, ¿quién es este Verbo? Es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Esta luz venía al mundo. Más abajo todavía, en el versículo 14 dice, primero en 13 dice, hablando de los que fueron hechos hijos de Dios, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Esto es gracia, que da nueva vida a la gente, a los hombres, a las mujeres. Y dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y cómo es? El Verbo habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Más abajo en el 16 dice, de su plenitud. Eso es gracia. De su plenitud. De sus recursos insondables. De esa plenitud todos recibimos. Y no tiene mejor forma que describir la dimensión de esta gracia que decir, y gracia sobre gracia. A veces se nos acaban las palabras, entonces, y gracia sobre gracia, y sobre gracia, y sobre gracia, y no tenemos tiempo para seguir diciendo sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, pero tampoco podemos abarcar el concepto. La ley fue dada por medio de Moisés. La ley también es producto de la gracia, si no lo sabían. Es una forma de gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Llega esta gracia a nuestra vida. Llega esta gracia a nuestra vida y se produce, por lo tanto, una vida caracterizada por el deseo y el deleite. Decían que el deseo es lo que sentimos en la ausencia de nuestro amor. Yo estoy lejos de mi señora y la extraño porque la amo y deseo estar nuevamente con ella. Cuando estamos lejos de lo que amamos, sentimos deseo. Cuando estamos en presencia de lo que amamos,
sentimos deleite. Entonces ahora nuestra vida es una combinación de deseo y de deleite. Cristo que está lejos y sin embargo está en nosotros. Queremos más de Cristo, deseamos más de Cristo y a la vez nos deleitamos en su presencia. Y cuando sabemos que está muy cerca, genera en nosotros un gozo indescriptible. Cuando escuchamos la música que hemos escuchado recién y cantamos alabanzas y todos estamos juntos en la alabanza y hay unidad de sentimiento y de entendimiento, sentimos un deleite muy difícil de describir para el que no lo conoce a Cristo. Entonces ahora vivimos una vida donde se combinan el deseo y el deleite. En el Salmo 73 habla de esto. El salmista dice en el versículo 24, dice, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. O sea que está hablando de su vida ahora, mi vida diaria, Él me guía por mi vida. Y también sé que viene una vida futura, me recibirás en la gloria. Y dice, habiendo visto todo lo que hay en el mundo, ahora yo en medio de esta vida y anticipando la futura vida, viendo todo lo que existe, o sea, todo lo que existe en el universo, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En el cielo y en la tierra, en todos los parámetros amplios de la realidad, para mí lo único que tiene valor eres vos. Los puritanos fueron perseguidos por su afán de ser precisos. ¿Cómo se puede entender que un tipo como John Bunyan, el autor, un puritano, pastor bautista, que escribió El progreso del peregrino, ustedes saben de que fue encarcelado 12 años. Y tenía una familia que necesitaba de él, que pasaban hambre porque él estaba en la cárcel. Y lo que más le dolía era de que tenía una querida hija que era ciega. Y él lo que más deseaba era poder ser padre a esa hija ciega. Y sin embargo, cada vez que el magistrado, el juez lo llamaba y decía, mira, yo te voy a liberar si me prometes que no vas a seguir predicando el evangelio. Y Bunyan una y otra vez dice, no lo haré. Si voy libre voy a predicar. ¿Cómo podía hacer eso? Porque él entendía de que a nadie tenemos en los cielos o en la tierra fuera de Jesús. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Los puritanos eran grandes estudiantes de Cantar de los Cantares. ¿Cuántos han leído ese libro? Saben, yo nunca he hecho una serie expositiva de Cantar de los Cantares en la iglesia. Me daría vergüenza, sinceramente. Es un libro muy íntimo. Pero ellos entendían su clave, su llave para interpretar el libro, era de entenderlo como algo cristológico. Y de que el amor que se describe en Cantar de los Cantares, en realidad hablaba no solamente de Salomón y de su esposa, sino que hablaba de ese amor puro que existe entre Cristo y su iglesia. Y si nos parece que a lo mejor se le va la mano con eso, pensemos en Efesios capítulo 5,
Pablo no está tomando la misma imagen, la misma idea cuando habla de que Cristo es el novio y que la iglesia es su novia por la cual Cristo ha ofrecido su vida, se ha sacrificado para purificarla en la palabra. Entonces los puritanos interpretaban el libro de Cantar de los Cantares como una poesía de amor que hablaba de ese afecto que había de Cristo por su iglesia y de la iglesia por Cristo. Léanlo alguna vez con eso en mente. Capítulo 3, por ejemplo. Por las noches busqué en mi lecho el amado de mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. ¿Nunca les pasó eso? De sentir, necesito de su presencia. Y yo sé que no me abandonó, pero lo siento lejos y ojalá sintiera que estuviera muy cerca de mí. ¿Nunca les pasó eso? De querer escuchar su voz. De querer que se nos acerque. De que nos hable. Que nos dé consuelo. Que nos dirija. Que nos corrija si hace falta, pero que esté cerca. Por las noches busqué en mi lecho al amado de mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Pensé entonces, me levantaré, recorreré la ciudad y por calles y plazas buscaré al amado de mi alma. ¿Lo buscan a Jesús de esa forma? ¿Dónde está Jesús? Voy a la iglesia porque necesito escuchar su voz. Me voy a estar con otros hermanos porque necesito en su presencia sentirme cerca de Él. Buscaré el amado de mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad y les pregunté, ¿habéis visto al amado de mi alma? ¿Habéis visto al amado de mi alma? Jonathan Edwards escribió un libro sobre lo que él llama los afectos religiosos. Él dijo esto: sin duda es verdad y evidente de las Escrituras que la esencia de toda religión genuina consiste en el amor santo. La esencia de toda religión genuina consiste en el amor santo. Y que este afecto divino y la luz de donde deriva y aquellas cosas que son su fruto forman la totalidad de la religión. Nuestra fe consiste de esto. Ser creyente, ser cristiano es esto, es amarlo a Cristo. Es producto de esa luz. ¿De dónde deriva esto? De esa luz derramada en nuestras almas. Esa luz ilumina la belleza de Cristo. Y vemos algo absolutamente distinto. Y porque vimos su gloria, porque vimos su belleza, porque vimos su gracia, somos transformados y no deseamos otra cosa en el mundo. Jesús dijo: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el más importante de todos los mandamientos.